Hola, hola compañero, buenas noches. Un saludo cordial para todos. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de trabajo. Les saluda Edwin José Goyeneche, integrante del Movimiento Integración Democrática, de parte de la Escuela Política, Pedagógica y Sindical del Movimiento Integración Democrática. Les damos un fuerte abrazo y le recibimos con toda la buena intención, la humildad y el cariño para que desde esta comunidad virtual eh, docente, de práctica docente, pues sigamos interactuando en el ejercicio que venimos realizando frente a la preparación al curso de formación para ascenso y reubicación que se presenta pues en un escenario que corresponde a los docentes del 1278. Decirles que hemos venido realizando unos ejercicios con ustedes, ¿verdad? Semanales, enviamos una situación problema y pedimos que sean unas justificaciones teóricas, unas justificaciones soportadas desde, un, desde la posibilidad general y compartir saberes. Entonces, vamos a cerrar los micrófonos todos y vamos a empezar. Desde La Guajira, un fuerte abrazo, saludar a todos los compañeros que hoy tienen a bien conectarse. Si no estoy mal, estamos alrededor de 70, 80 de los maestros. Sabemos que ya estamos en jornada de, de vacaciones en la mayoría de los territorios. Y bueno, la intención es de pronto de hacer un preámbulo, dejar una abrebocas de lo que es el curso, cómo se pretende manejar y cómo lo vamos a sacar adelante. Espero pues que haya sido de su agrado hasta los momentos lo que hemos trabajado. En el día de hoy vamos a hacer un análisis muy sistemático de cómo fue el primer simulacro que nosotros les presentamos a ustedes. Lo llenaron alrededor de 2.074 personas, un número bastante considerable. Ya estamos trabajando en un segundo simulacro, pero la idea es que se haga el análisis del primero para de allí partir frente a unos procesos de mejora individual y de mejora colectiva. Entonces, la mejora individual, pues cada quien tendría que plantearla desde lo que eh, fue su participación y su reflexión frente al simulacro, y desde la mejora colectiva, bueno, lo que nosotros podamos coadyuvar, ponernos de acuerdo, donde hubo falencias, donde se han presentado las dificultades, plantear hacer un planteamiento de un marco de trabajo para fortalecer lo que se tiene, mejorar de pronto lo que está por, por, eh, por darle de pronto mayor manejo, ¿verdad? Saludar al compañero Pedro Leighton, que hoy nos acompaña, Joana Jiménez, el compañero José Hidalgo, el equipo pues que está trabajando frente a la tarea del curso de formación. Fueron 6 preguntas que aparecieron en el simulacro, unas preguntas interesantes, con unos enfoques bien pues definidos. Allí las preguntas un poco, pero las respuestas un poco complicadas, porque realmente son muy técnicas. Eh, pero bueno, hoy vamos a hacer ese análisis minucioso. Joana, no sé si vas a saludar o pasamos de una vez con el compañero Pedro Leighton. Sé que hay Gracias, mucha gente profe de Edwin. todo el país. Adelante. Sí, no, un saludo cordial. Estoy un poco disfónica, entonces les pido mil disculpas que aún la gripa me afecta. Entonces voy a estar por aquí escuchándolos y por supuesto darle la palabra al compañero Leydon. Recordarles que la sesión está siendo grabada, entonces la van a poder repetir cada vez que lo quieran ver y se va a publicar en el canal de YouTube del MIT Nacional. Muchas gracias, profe Edwin. A ti, Joanita, por estar acompañándonos también. Bueno, esperemos que te recuperes pronto de esa fuerte gripa que sabemos que te viene de pronto afectando.
darle la bienvenida a nuestro compañero Pedro Leighton de Nariño. Es uno de nuestros compañeros que hoy nos va a acompañar del análisis muy minucioso de lo que fue el primer simulacro. Bienvenido, compañero Pedro Leighton. Buena tarde para usted. Buenas tardes, compañero Edwin y compañeros docentes, maestros y maestras del régimen 1278. Pedro, no Reciban se te una... escucha bien. ¿Puedes levantar un poco más la voz o acercarte el auricular? A ver, Adelante. allí se escucha mejor. Un poco, sí. Allí está mejor el sonido. ¿Sí me escuchan, compañeros? Compañeras y compañeros, buenas noches. Por favor, probemos el sonido. ¿Se escucha bien? Fuerte y claro. Bueno, muy amable, Edwin. Primero, Edwin, no se olvide, deme autorización para compartir pantalla, por favor. Joana, por favor, para compartir pantalla, el compañero. Es la compañera Joana. Ya, ya miramos la configuración para permitirle que él mismo la comparta ya. Permíteme un segundito. Bueno, compañeras y compañeros, muy buenas noches. Reciban un atento y cordial saludo desde la ciudad de Pasto, departamento de Nariño. Mi nombre es Pedro Gildardo Leitón Portilla, integrante del Movimiento de Integración Democrática. Permítame saludarlos y felicitarlos a ustedes por ser tan puntuales en este proceso de preparación para la prueba pedagógica que van a presentar en el año 2024. Bueno, me corresponde a mí, según la organización del equipo orientador, voy a analizar las 3 primeras preguntas de las 6 que se les entregó a ustedes en el simulacro. Entonces, después de las 3 primeras preguntas que vamos a analizar, las que me corresponde a mí, continúa el compañero Edwin Goyeneche, quien va a explicar las otras 3 preguntas. Entonces, hay que analizarlas detalladamente. Lo que vamos a hacer es leer la pregunta, cuál es la respuesta correcta y mirar entonces las opciones válidas y las que no son correctas, ¿por qué razón? Dentro de cada pregunta hay unos conceptos pedagógicos que los vamos a tener en cuenta y los vamos a orientar. Entonces, ese es el trabajo que vamos a desarrollar, esa es la metodología. Para cuestión de organización, les solicitaría, compañeros, que una vez terminada la explicación de las 3 preguntas, abrimos una serie de inquietudes, preguntas, sugerencias que ustedes tengan con respecto a la explicación que voy a abordar en cuanto a las 3 primeras preguntas, por cuestión de organización, porque creo que estamos ya dentro del grupo 118 participantes, entonces como para mayor organización, después de explicar, entonces vamos a dar la palabra a ustedes para que tengan en cuenta cualquier inquietud. Yo voy a presentarles unos PowerPoint de análisis de las 3 primeras preguntas. Si ustedes ven que es importante que les envíe ese PowerPoint al grupo del curso que están desarrollando con nosotros, lo mando y para que lo tengan allí ustedes en cuenta y lo estén analizando permanentemente respecto a esas 3 primeras preguntas. Por favor, solicito que me den autorización para compartir pantalla, por favor. Compañera Joana, por favor. Edwin o Joana, por favor. Autorización para compartir pantalla.
Pedro, ella es la que tiene los permisos y ella hasta me dijo pues que estaba trabajando en el tema, ¿no? No sé si podemos ir adelantando, mientras nos sale el PDF, mientras sale la, perdón, la compartir pantalla. Bueno, entonces vamos adelantando. Vamos adelantando entonces, compañeras y compañeros. Vamos a analizar la primera pregunta. La primera pregunta dice, responda las preguntas 1 a 3 de acuerdo con la siguiente información. Un docente de matemáticas de básica primaria en una institución educativa recibe la tarea de revisar y actualizar el plan de estudios del área específica. Este plan debe alinearse con los estándares básicos de competencias y las orientaciones curriculares nacionales. Profe Leighton, qué pena, discúlpeme, ¿ya le permite el sistema compartir pantalla? No, dice, no Bueno, tiene ya, autorización. Por favor. ya le estoy organizando, permítame un segundo. Listo, ya. Creo que ya. Por favor, les pregunto, compañeras y compañeros. Ya se ve. Ya se mira. Ya se ve su escritorio, profesor. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, les pregunto, ¿se observa muy bien allí en la pantalla o le coloco pantalla completa? Está bien, profesor. ¿Se observa bien? Pues ahí los títulos son grandes. No sé cuándo la letra sea más pequeña si se alcanza a ver bien. Pero hasta ahora se ve bien. Allí. Sí, se alcanza a ver bien. Bueno, Preciso. listo. Bien. Gracias. Profesor, mejor colóquelo en modo presentación. Con eso, cuando tenga letras pequeñas, puede verse con mayor detalle. Eso, muchas gracias. Sí, ahí está perfecto. Sí, señor. Bueno. Listo, entonces vamos a hacer el análisis pedagógico del simulacro 1, concretamente las preguntas 1, 2 y 3, ¿no? Este es el material que si ustedes ven conveniente que les mande, yo les envío al grupo con toda la certeza de que les va a servir de mucho. Dice, responda a las preguntas 1 a 3 de acuerdo con la siguiente información. Un docente de matemáticas de básica primaria en una institución educativa recibe la tarea de revisar y actualizar el plan de estudios del área específica. Este plan debe alinearse con los estándares básicos de competencias y las orientaciones curriculares nacionales, además de integrar efectivamente el currículo con otras áreas y grados, así como considerar las necesidades específicas de sus estudiantes de acuerdo con los resultados de rendimiento académico y otros indicadores considerados en la autoevaluación institucional. Bueno, compañeras y compañeros, en este contexto, ese es el contexto de la pregunta, el contexto, el punto de partida. Aquí hay que tener en cuenta esta parte, ¿no? Dice, este plan de estudios que está hablando, el cual se va a modificar, se va a reestructurar, ¿no? Va a actualizar el plan de estudios,
hay que tener en cuenta que en este contexto nos está hablando de que hay que alinearlo con los estándares básicos de competencias. Esa es una clave para responder las preguntas. Y las orientaciones curriculares nacionales. Cuando se habla de orientaciones curriculares nacionales, se refiere a las normas técnicas curriculares que ha sacado el Ministerio desde 1998. Hablamos lineamientos curriculares básicos de las áreas, estándares básicos de competencias, derechos básicos de aprendizaje. Esas son las normas técnicas curriculares. Entonces, lo que nos está diciendo el contexto es que hay que tener en cuenta los estándares básicos y las orientaciones curriculares nacionales. Allí está la clave para responder. Más adelante nos habla de que hay que integrar efectivamente el currículo. Si nos dice que hay que tener en cuenta el currículo, hay que entender claramente cuál es la función para el currículo de los lineamientos curriculares, cuál es la función para el currículo de los estándares básicos de competencias y cuál es la función para el currículo de los derechos básicos de aprendizaje. Esos tres conceptos debemos tenerlos claros y a eso se refiere estas presentaciones que les voy a entregar para hacer el análisis correspondiente. Teniendo en cuenta entonces este contexto, vamos a la primera pregunta. Dice, para revisar y ajustar el plan de estudios actual, el docente debe A. Comparar los contenidos actuales del plan de estudios con los estándares básicos de competencias y las orientaciones curriculares nacionales. B. Solicitar a los estudiantes y acudientes que expresen sus preferencias sobre los temas a incluir en el plan de estudios de acuerdo al perfil del colegio. C. Priorizar la revisión basado en los indicadores y derechos básicos de aprendizaje donde los estudiantes han mostrado bajo rendimiento en pruebas anteriores. Entonces, aquí la respuesta correcta es la A. Voy a hacer la explicación. En el informe que me presenta el compañero Edwin Goyeneche, la primera pregunta, la pregunta 1, la respuesta A, de 2007 respuestas, respondieron acertadamente 828 maestros, el 41.3%. Por la segunda respuesta, que no es correcta, respondieron 31 docentes, el 1.5%. Y por la tercera opción de respuesta, que tampoco es la correcta, respondieron 1.148 docentes, el 57.2%. Entonces, aquí hay que tener en cuenta el contexto de la pregunta. El contexto nos habla de los estándares básicos de competencias y las orientaciones curriculares, pero menciona de primero los estándares básicos de competencias. Entonces, aquí la pregunta 1 nos habla de que hay que comparar los contenidos actuales del plan de estudio con los estándares básicos de competencias y las orientaciones curriculares nacionales. Nos está refiriendo no solamente a los derechos básicos de aprendizaje. Aquí se refiere a las orientaciones curriculares nacionales. ¿Por qué no es la C? Porque la C solamente nos habla de los indicadores y los derechos básicos de aprendizaje. En cambio, la respuesta A, que es la correcta, es más general, nos habla de los estándares básicos de competencias y las orientaciones curriculares nacionales. Cuando hablamos de orientaciones curriculares nacionales, no solamente nos referimos a los derechos básicos de aprendizaje, nos referimos a lineamientos curriculares
nos referimos a estándares básicos de competencias y nos referimos a derechos básicos de aprendizaje. Es más general. Yo diría, en el análisis que le he hecho juiciosamente, que la respuesta C está incluida en la A, es decir, que la A es más general. Entonces, aquí hay que tener en cuenta estos elementos. Ahorita voy a explicar, voy a hacer un recorrido de lo que son los lineamientos, lo que son los estándares básicos de competencias y lo que son los derechos básicos de aprendizaje. Aquí primero voy a compartirles la justificación. La opción A es correcta porque alinea el plan de estudios con los estándares básicos de competencias y las orientaciones curriculares nacionales, asegurando una educación integral y acorde con las directrices sectoriales. Cuando hablamos de educación integral, entonces se refiere de manera holística todos los procesos que hay que tener en cuenta en la alineación del plan de estudios. Esta acción refleja un conocimiento profundo del currículo y la capacidad de aplicar métodos y herramientas propios de su disciplina, en línea con los estándares y lineamientos nacionales, estándares básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, etcétera, etcétera. Me permito entonces compartirles a ustedes, para tener claro que la respuesta correcta es la A. Ustedes en la prueba que van a presentar en el 2024 deben tener claro esta comparación que voy a presentar aquí. Comparación entre normas técnicas curriculares. Primero, ¿cuáles son los propósitos? Voy a compartirles cuáles son los propósitos, es decir, hacia dónde apunta entonces, cuáles son las intencionalidades de los lineamientos, cuáles son las intencionalidades de los estándares básicos de competencias y cuáles son las intencionalidades de los derechos básicos de aprendizaje. Porque el plan de estudio, compañeros maestros y maestras, cuando se va a actualizar el plan de estudios, que aquí nos dice en el contexto, no solamente se debe tener en cuenta los DBA, se debe tener en cuenta los estándares básicos de competencias y las otras orientaciones curriculares. Cuando hablamos de las otras, hablamos de los lineamientos curriculares y hablamos de los derechos básicos de aprendizaje. Entonces, un plan de estudios no solamente se actualiza, se estructura con base en los estándares y con base en los DBA. También hay que tener en cuenta los lineamientos curriculares. Entonces, compañeros maestros y maestras, aquí les voy a hacer un recorrido primero, un recorrido explicativo aquí. Cuando se va a actualizar un plan de estudios con las orientaciones curriculares nacionales debe tener 7 elementos básicos para actualizar un plan de estudios. Primero, el diagnóstico. Cuando se habla del diagnóstico es como tomarle una fotografía al área. ¿Cómo está el estado del área de matemáticas? En este caso, un diagnóstico interno y un diagnóstico externo. Segundo elemento, debe tener una justificación, es decir, tener claro cuál es la razón de ser de el área que se está actualizando el plan de estudio. 3. Objetivos del área. Los objetivos que están en la ley 115 relacionados con la matemática, relacionados con la filosofía, relacionados con las sociales, con las ciencias naturales. Van 3 elementos. 4. El enfoque. El enfoque es otro elemento de actualizar el plan de estudio. Cuando se habla del enfoque, se refiere a esas teorías epistemológicas que orientan el plan de estudios de un área. Por ejemplo, cuando se va a actualizar el plan de estudios de ciencias naturales, se tiene que mencionar una teoría de Husserl que nos habla del desarrollo del pensamiento científico.
cuando se va a actualizar un plan de estudio del área de lenguaje o castellano, se debe tener en cuenta esas teorías de acuerdo al contexto que le van a servir a usted como sustento epistemológico de su plan de estudios que va a actualizar. Allí deben tener en cuenta diferentes teóricos epistemológicos, por ejemplo, de Vega, que nos habla de 3 elementos básicos para estructurar el plan de estudios y los procesos lectoescritores. Nos habla de Vega, del texto, del contexto y del sujeto. Entonces, esos son el cuarto elemento. El quinto elemento es la estructura de contenido. La estructura de contenido se refiere a las famosas mallas curriculares. Pero las mallas curriculares que están dentro del plan de estudios se estructuran, se actualizan, teniendo en cuenta estándares básicos, teniendo en cuenta lineamientos curriculares y teniendo en cuenta derechos básicos de aprendizaje. Sexto elemento, la metodología. La metodología es la ruta de un plan de estudios de un área. ¿Cuál es la ruta que va a tomar el equipo de área de matemáticas, de lenguaje, etcétera, etcétera? Séptimo elemento para actualizar un plan de estudios, la evaluación. La evaluación teniendo en cuenta los procesos de avance de los estudiantes, teniendo en cuenta el decreto 1290 de 2009 y teniendo en cuenta el documento 11, compañeras y compañeros. Les recomiendo leerse el documento número 11 para que tomen apuntes. Documento número 11 del Ministerio de Educación Nacional, que se refiere a las orientaciones y fundamentaciones para estructurar el sistema institucional de evaluación. ¿Por qué oriento eso? Porque es importante en el punto 7, que nos habla de la evaluación, tener claro cuáles son los apoyos legales que se debe tener en cuenta. ¿Por qué toco estos 7 elementos? Porque para actualizar un plan de estudios debe tenerse en cuenta estos 7 elementos básicos fundamentales. Entonces, miremos aquí. Miremos aquí. ¿Cuál es la intencionalidad de los lineamientos curriculares? Salieron en 1998. Yo les pregunto, compañeras y compañeros, ¿en qué área salieron primero los lineamientos curriculares? ¿De qué área, compañeras y compañeros? Si ustedes se acuerdan, los que vienen trabajando ya desde esa época. Matemáticas, lengua castellana, ¿Sí? Ciencias naturales. Muchas gracias, muy bien. El primero fue matemáticas, luego lengua castellana, ciencias naturales y así por el estilo. ¿Cuáles son los propósitos de los lineamientos? Ojo aquí. Brindar, atendiendo su enfoque epistemológico, pedagógico y curricular, orientaciones sobre el sentido y estructura de las áreas obligatorias. Ministerio de Educación Nacional, 1998. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, compañeras y compañeros? Cuando en alguna pregunta, entonces, los lineamientos curriculares lo que hacen es orientar el enfoque epistemológico del área, es decir, esas teorías que sustentan el área. Entonces, ¿qué tal si aquí, en esta pregunta 1, cuando se habla de actualizar el plan de estudios, se refiere a la parte epistemológica, cuando nos toque por aquí en las 3 opciones la parte epistemológica, ¿qué vamos a responder? Que eso se refiere a los lineamientos curriculares. O puede ser al contrario. Puede decirse que se va a actualizar el plan de estudios teniendo en cuenta los elementos básicos de los lineamientos curriculares. Entonces, esto acorde con A, B, C. Lineamientos curriculares, estándares básicos de competencias, derechos básicos de aprendizaje. ¿Qué deben responder? Lineamientos curriculares. Porque esos lineamientos son los que orientan la parte epistemológica de la actualización de un plan de estudio.
No sé si me deje entender en esa parte. Bueno, entonces vamos ahora sí, ¿cuáles son los propósitos de los estándares básicos de competencia? ¿Cuáles son las intencionalidades de los estándares básicos de competencia? Ojo aquí, fijar criterios claros y públicos que permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que tienen derecho los estudiantes colombianos. MEN 2003. Fijar criterios claros y públicos para establecer niveles básicos, nos dice. Esas son las intencionalidades de los estándares. Ya revisamos cuáles son las intencionalidades de los lineamientos. Tener claro el concepto del enfoque epistemológico. Punto. Estándares básicos de competencias. Tener presente que los estándares básicos de competencias son para fijar criterios claros y públicos en los niveles básicos de calidad. Pero, ¿qué ocurre con los derechos básicos de aprendizaje? Los derechos básicos de aprendizaje, las intencionalidades, los propósitos, primero, son un apoyo de los estándares básicos de competencia. Los propósitos son identificar los saberes básicos que han de aprender los estudiantes gradualmente en cada grado de la formación, de primero a 11, Ministerio de Educación Nacional, 2015. Por eso es que cuando se va a estructurar la malla curricular, debe aparecer los estándares básicos de competencias, obviamente, debe aparecer los contenidos, obviamente, debe aparecer las competencias, que son las que salen de los estándares básicos de competencias, deben aparecer los indicadores de desempeño en los tres aspectos, el conocer, el hacer y el saber, pero de forma integrada, no parcelada. Y deben aparecer también los derechos básicos de aprendizaje. Porque los derechos básicos de aprendizaje hay que estructurarlos en las mallas curriculares, no en columna, compañeras y compañeros. Esos van transversalmente, los que tienen relación con los estándares. ¿Por qué? Porque los derechos básicos de aprendizaje identifican los saberes básicos que han de aprender los estudiantes gradualmente en cada grado de la formación. Entonces, esos elementos les va a servir a ustedes para responder esta prueba. Ahora sí, la misma comparación de estas tres normas técnicas, les voy a compartir a ustedes cuál es la función para el currículo. Mire usted que la pregunta 1 nos habla del plan de estudios. Y el plan de estudios está dentro del currículo. Aquí hago un recorrido, compañeras y compañeros. El proyecto educativo institucional sobresaliente tiene 4 componentes. El componente conceptual, el componente administrativo y de gestión, el componente pedagógico y el componente de interrelación comunitaria. Dentro del componente pedagógico, en primera línea va el modelo pedagógico. Luego va el currículo. Luego va el plan de estudios. Mira entonces que el plan de estudios es parte del currículo. Aquí nos está hablando de actualizar el plan de estudios. Entonces, si el plan de estudios es parte del currículo, ustedes deben tener claro para esta prueba cuál es la función para el currículo de las normas técnicas que acabo de explicar. ¿Cuál es la función para el currículo de los lineamientos curriculares? Reflexionar sobre la epistemología, pedagogía y estructura del currículo. Esa es la función. Miremos ahora cuál es la función de los estándares básicos de competencia. La función de los estándares básicos de competencias, la función concretamente es establecer las competencias que los estudiantes deben alcanzar. Entonces, cuando se habla de las competencias que los estudiantes deben alcanzar, deben
abstraerse de los estándares básicos de competencia. Por eso es que en el plan de estudios, en el quinto punto de la malla curricular o estructura de contenido, se debe estructurar los estándares básicos de competencia, los contenidos, las competencias, indicadores de desempeño, derechos básicos de aprendizaje. Pero miremos ahora cuál es la función para el currículo de los derechos básicos de aprendizaje. En síntesis, los derechos básicos de aprendizaje fijan contenidos y desempeños básicos desde las competencias. Ojo aquí. Si los estándares establecen las competencias que los estudiantes deben alcanzar, los derechos básicos de aprendizaje fijan contenidos y desempeños básicos desde las competencias. Esos tres conceptos deben tenerlos ustedes claros para esta prueba cuando se haga alguna pregunta de currículo, de plan de estudios, que tenga en cuenta estas normas técnicas curriculares. Bueno, vamos entonces con la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, una vez identificadas las oportunidades de mejoras definidas en la autoevaluación institucional, el docente debe a. Implementar ajustes razonables en el plan de estudios según los resultados presentados en el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. B. Proponer cambios en el comité académico considerando cómo estos impactan a todos los grados y áreas. C. Mantener la estructura curricular vigente e implementar nuevas estrategias de evaluación y enseñanza. En las estadísticas que me acaba de entregar el compañero Edwin hoy en la tarde, de 2007 respuestas, por la primera opción respondieron 1,266 maestros, que no es la correcta. Por la segunda, por la B, que nos habla de proponer cambios en el comité académico, considerando cómo estos impactan a todos los grados y áreas, respondieron acertadamente 372 compañeros, el 18.5%. Y por la C, que tampoco es la correcta, 369 compañeros, el 18.4%. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que cuando se trata de unas oportunidades de mejora que se han extractado de la autoevaluación institucional de acuerdo a la guía 34 y otros elementos que se deben tener en cuenta, para mejorar el plan de estudios se debe proponer son los cambios en el comité académico, que es el que rige, el comité académico que es el que rige la carta de navegación de lo que es el plan de estudios y lo que es el componente pedagógico. Miremos la explicación aquí. La opción B es la correcta. ¿Por qué es la correcta? Porque refleja una visión integral y colaborativa del currículo, donde se considera el impacto de los cambios propuestos en todas las áreas y grados, demostrando un dominio curricular y la habilidad para trabajar en equipo, conforme a los lineamientos y orientaciones curriculares. Nos vuelve a tocar de manera integral las orientaciones curriculares que se deben tener en cuenta. Entonces, aquí ustedes tengan en cuenta estos elementos que el comité académico como tal es el que tiene que liderar e impactar en los diferentes grados y en las áreas los cambios que se quieren estructurar surgidos de la autoevaluación institucional. Vamos con la pregunta 3, que es la última pregunta que me corresponde a mí la explicación. Para integrar eficazmente el plan de estudios de matemáticas con otras áreas, el docente debe, para integrar, o sea, cuando nos habla de la integración,
nos habla de un concepto importantísimo en pedagogía que se llama la interdisciplinariedad. Debe A. Diseñar proyectos pedagógicos transversales que vinculen conceptos matemáticos con otras áreas del conocimiento. Allí respondieron 1.051 maestros, el 52.4%, que no es la correcta. B. Revisar con docentes de áreas las posibles congruencias curriculares para evitar que se repitan contenidos en el aula. Respondieron 82 maestros, el 4.1%. C. Organizar con docentes de otras áreas actividades colaborativas que fomenten la interdisciplinariedad del aprendizaje. Respondieron acertadamente en el análisis estadístico que me presenta el compañero Edwin, 874 maestros, el 43.5%. Ojo aquí, ¿por qué no es la primera? No es la primera, porque aquí nos dice diseñar proyectos pedagógicos transversales. Cuando se habla de proyectos pedagógicos transversales, son los proyectos pedagógicos obligatorios. El de aprovechamiento del tiempo libre, el PRAE, el de seguridad vial, educación económica y financiera, etcétera, etcétera. Esos ya están dados. Pero en ninguna de las dos anteriores, ni en la A ni en la B, nos habla de la interdisciplinariedad. Tengan en cuenta ese concepto importantísimo de interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad es un aspecto básico, importante, dentro del aprendizaje colaborativo para integrar eficazmente el plan de estudios con las otras áreas. Ahora sí, si la interdisciplinariedad es básica para integrar con las otras áreas, en la metodología, ¿cómo se puede trabajar la metodología ya en la realidad al interior del aula? Usted puede trabajar un proyecto de aula donde lo lidere el área de lengua castellana y al área de lengua castellana le apunte la matemática, le apunte las sociales, las ciencias naturales, etcétera, pero no proyecto pedagógico transversal, que es muy diferente. La justificación, la opción C es la correcta, porque una integración curricular efectiva, diseñando actividades que vinculan matemáticas con otras áreas, fomentando una comprensión más amplia y aplicada del conocimiento. Esto demuestra una capacidad para conectar diferentes áreas del currículo, un aspecto clave en el dominio curricular. Entonces, tengan en cuenta ustedes que cuando se habla de que el plan de estudios hay que integrarlo con otras áreas, el aspecto fundamental, básico, pedagógico, es la interdisciplinariedad del aprendizaje. Por eso la respuesta es la C. Bueno, hasta allí dejaría que es lo que me corresponde. No sé si abrimos una ronda de inquietudes, preguntas. ¿Qué les pareció la explicación? ¿Hay que reajustarla para próximas simulacros? ¿Están de acuerdo que les envíe este material? ¿No están de acuerdo? Tienen la palabra de manera ordenada ustedes. Profe Leighton, Pedro Leighton, agradecerle por la ilustrada presentación que usted hace del material. Agradecerle porque nos comparte usted sus saberes, sus conocimientos frente al tema curricular. Majestuosa la interpretación, majestuosa la ilustración que nos regala. Sinceramente, pues muy agradecido, compañero. Yo simplemente de pronto agregaría un poco la discusión que nosotros hemos dado internamente, que creo que, Leighton, también es importante compartirla a los maestros, a nuestros hermanos maestros y maestras,
frente a nuestra posición ideológica del concepto de currículo, y que cada vez más pues nos alejamos del concepto que incluso plantea el mismo Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto? Como un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral. ¿Sí? Sigue una línea de ese currículo instrumental, que es obviamente el que está delineando, demarcando, diseñando pues toda la estructura pedagógica, didáctica y de pensamiento en las escuelas de nuestro país, y que nosotros pues estamos haciendo pues los diálogos, discutiendo frente a eso, y cada vez estamos convencidos de que el currículo debe ir más allá de simplemente qué se debe aprender, sino que es todo lo que concierne a enseñar, a aprender desde la integralidad de la formación de un ser, la hoja de vida, la carta magna de navegación que queremos formar, que queremos edificar en la persona. Eso hace parte de un currículo importante. Simplemente era eso, resistir un poco frente a eso. Agradecerle. Compañero, adelante, Joanita. No, una recomendación técnica por la grabación. Profe Leito, por favor, ya puede dejar de compartir de su pantalla para que no quede ahí. Ese es. Ese, ¿no? Dejo de compartir. Sí, ya puede dejar de compartir. Ya. Listo. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien de los compañeros, intervención, sugerencia, están de acuerdo que se les envíe el material que acabo de explicar? Bueno. Nos escuchamos para que continúe. Gracias, profe Edwin, tu apoyo. Interesante, el apoyo que hace también es fundamental. Bueno, no hay ninguna pregunta, ninguna sugerencia, recomendación. Bueno, parece que profe, no. Yo tengo una sugerencia, profe. Dígame, profe Camilo. Primero que todo, profe Leitón, pues agradecerle por esta buena explicación, por esta magnífica, siempre es un agrado volver a verlo, profe, de verdad. Lo primero, profe, pues qué bueno sería que nos compartieran algún material para estudiarlo desde la casa, ¿no? Para leer, para instruirnos y es como más que todo es como una recomendación, profe. Nos compartieran algún material. Lo segundo, profe, es que tengo una gran inquietud, siempre me ha surgido, ¿no? Con los derechos básicos de aprendizaje. Es necesario que todos los contenidos de los derechos básicos de aprendizaje se los desarrolle durante todo el año lectivo o solamente son algunos. Gracias, profe. Ya, empiezo por la segunda. Sí, los derechos básicos de aprendizaje, pues, son los que, en primer lugar, el derecho básico de aprendizaje viene el enunciado, ¿no? Viene la evidencia y viene el ejemplo. Bien. De la evidencia se sacan los contenidos que van a la malla curricular. Esos contenidos no necesariamente hay que trabajarlos todos en el año lectivo, el año curricular. Hay que darle prioridad a los más importantes. Hay que orientar los básicos que nos van a permitir profundizar y tener unas bases teóricas y conceptuales para el próximo año lectivo, y son los derechos básicos de octavo, que me va a servir de lo de octavo para noveno, hacer esa integración. Lo primero, profe Camilo, sí, vamos a reunirnos con el equipo y vamos a tratar de ubicarles un material. Yo ya hice una recomendación. Por favor, cerrar los micrófonos, que se escucha. Gracias.
una recomendación hice que para cuando les salga preguntas de evaluación, de acuerdo al decreto 1290, hay que leerse el documento 11 del ministerio que habla de lo que es las orientaciones y fundamentaciones de la implementación del decreto 1290. Porque la mayoría de las preguntas del concurso, la mayoría de las preguntas que se ha hecho a los docentes provisionales salen de evaluación. Entonces, en eso me gustaría que se lean ese documento que es importante. Otra recomendación, yo les voy a enviar al grupo, por favor, escucha un ruido, les voy a enviar al grupo. Profe Edwin, por favor, silencias tu micrófono, es el tuyo el que está haciendo interferencia. Qué pena, profe Pedro. Compañero Camilo, y les voy a enviar también a ustedes un documento importantísimo, que lo tengo aquí impreso, que es la comparación de las normas técnicas curriculares, pero más completo de lo que acabo de presentar. Allí nos habla cuál es el autor de la norma técnica curricular, cuáles son los propósitos, qué cubre la norma técnica curricular, qué áreas, cuál es la función para el currículo, que ya lo expliqué, ¿no? Debe tenerse en cuenta la estructura, el sentido de la norma técnica curricular y cuál es el uso en el diseño y desarrollo. Ese documento es importantísimo. Ese documento nos entregaron a nosotros cuando fuimos jurados de los mejores PI en Colombia. Yo fui jurado cuando fui director del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes. Nos entregaron esos documentos que me parece importante y básico que ustedes lo lean también. Y cualquier documento que nosotros veamos importantísimo, profe Camilo y compañeros, les estaremos enviando al grupo para que tengan como base fundamental para prepararse de mejor manera. Muchas gracias, profe, por la aclaración. Bueno, entonces le damos paso al compañero Edwin. Compañero Edwin, pregunta 4 en adelante. Sí, muchas gracias, compañero. Bueno, de la pregunta 4 a la 5, a las 6, nos plantean allí una postura de pronto no desde otro ángulo del tema educativo, no tanto del sentido del curricular, sino del tema de cómo se pueden llevar a cabo los procesos de evaluación desde ciertas perspectivas que allí plantean. Entonces, desde luego que la evaluación de los aprendizajes, primero pues nosotros hacemos resistencia a los aprendizajes porque la concebimos como el producto de una competencia, y las competencias pues yo quiero siempre dejar marcada una posición ideológica muy plena frente a la resistencia que hacemos nosotros desde el currículo instrumental, pero que bien le decía es el que está allí de pronto concebiendo que todo el tema educativo en Colombia marche. Entonces de pronto tampoco podemos desligarnos. La evaluación tendría que ser entendida hay muchísimos elementos para analizarlo. Hay unas líneas muy férreas, muy marcada frente a la evaluación como el proceso que mide, que estructura, que delimita, que determina, que califica, que cuantifica los aprendizajes como un producto final de un proceso. Hay otras posiciones un poco más críticas, más analíticas, más reflexivas, que invitan a que se haga un ejercicio de pensar en los fenómenos, en los determinantes que están orbitando alrededor de una situación, entender su estado del arte, comprender el por qué se presenta, el por qué no se cambia, el por qué no modifica o el por qué varía. Entonces, frente a esas dos posiciones marcadas, yo creería que podrían existir más, pero desde una investigación muy concienzuda que particularmente hice, son las dos tendencias más marcadas
diciendo entonces, aclarando que la de calificar, cuantificar los aprendizajes, darle un valor, colocarle una ponderación y colocarle una calificación es la que predomina. Entonces, el mismo decreto 1290 de 2009, pues, plantea en su currículo inicial un perfil muy formativo de la evaluación, un perfil donde ellos nos invitan a que hagamos reflexiones, análisis de los procesos que desarrollan con los estudiantes, tanto desde la enseñanza como desde los aprendizajes, de lo que se aprende. Allí nos marca también una ruta, unos principios que hay que de pronto pues tener claros, o unos propósitos. Habla de identificar las características personales, intereses, ritmo de desarrollo y estilos de aprendizaje de los estudiantes para poder valorar sus avances. Habla también de proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. Habla de suministrar información que permite implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. Sin lugar a dudas, el decreto 1290 establece que se debe definir la forma como se promocionan a los estudiantes y dar información, aportar información, suministrar información para el ajuste e implementación de planes de mejoramiento institucionales. Desde esos propósitos lo vemos que son pues muy misionales. Yo sí creería que es importante analizarlo un poco y mirar de pronto si realmente esos propósitos son llevados a la práctica, si se cumplen, si se materializan desde esa intención. Yo creería de que se hace mucho énfasis en el propósito de determinar la promoción de los estudiantes. También pues nos plantea una escala de valoración: desempeño superior, alto, básico, bajo, que allí entonces empieza a alejarse un poco del concepto ideológico, filosófico y epistemológico de la evaluación formativa, y empieza a colocarle elementos cuantitativos de calificación, de medición al proceso de evaluación, que, valga la discusión, pues en cierta medida son necesarios, porque no podemos abandonar desde lo formativo el tema cuantitativo. Pero si vemos bien, en un informe académico de final de periodo en nuestras instituciones educativas, hablo de las mías, donde yo he tenido la oportunidad de trabajar, pero me atrevería a pensar, a creer o a decir que se desarrolla casi igual en la mayoría de las escuelas en Colombia, y es un informe académico donde se coloca un desempeño que algunas veces lo estratifican o lo degradan de acuerdo a cómo le haya ido en superior, alto, básico, bajo, o en algunos simplemente estamos colocando un porcentaje, una nota. Entonces, yo dejo allí de pronto el análisis para irnos a la pregunta número 4, que nos habla, no sé, Joanita, no me deja compartir, o no sé si estoy compartiendo. No estoy compartiendo. No me lo permite compartir. No sé, Leighton, no tú te lo deja. tienes. El profe Leighton es el único que puede compartir porque está como anfitrión. O sea, si quieres enviarle pronto la presentación a él para que él la pueda compartir. Claro, tú tienes en el documento que te envié, ahí es que voy a trabajar. Que ahí tengo las gráficas y tengo todo. ¿Me podrías hacer el favor? Y yo voy leyendo acá para ir adelantando. Entonces, si recuerdan, ustedes dice, de las 4 a las 6 se va a responder de acuerdo a la siguiente información. Un docente de matemáticas de básica primaria está planificando la evaluación del aprendizaje de sus estudiantes en el tema de fracciones. Hasta ahí. ¿Por qué hago hasta ahí? Porque hay un punto. Y siempre que encontremos un punto nos invita a que nos detengamos a pensar que ahí hay una idea importante. ¿Cuál es la idea importante allí? Primero, que nos delimita y nos determina cuál es el componente teórico de mayor soporte para esta situación problema, y es
la evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Y cómo desde la didáctica se puede implementar o se pueden desarrollar, porque dice que los está planificando. Entonces, y hay un tema específico, fracciones desde el área de matemáticas. Entonces, este docente necesita asegurarse de que la evaluación sea efectiva. Ojo, efectiva. Un concepto bastante técnico de la evaluación, justa y alineada con los objetivos de aprendizaje del currículo. Ojo, alineada con los objetivos de aprendizaje del currículo. Entonces ya vemos que está asociado un poco al tema de lo que se planificó, al tema de lo que se consolidó dentro de todo el componente curricular institucional. Además, debe considerar cómo los resultados de la evaluación pueden utilizarse para mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Ojo, ese además es un componente también muy técnico, pero desde la situación problema para podernos a nosotros a replantear muchísimos elementos. Entonces, inicialmente nos dice que hay una temática de planificar la evaluación de los aprendizajes desde el área de matemáticas en un tema específico. En un segundo momento, la situación problema nos plantea, ¿sí?, que el docente debe asegurarse o debe garantizar que sea una evaluación efectiva, justa y que vaya en consecuencia con con el planteamiento curricular del área. Y un tercer elemento está allí, que además de todo lo anterior dicho, debe también considerar cómo esos resultados de la evaluación pueden utilizarse para mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Ojo, tanto la enseñanza. Cuando nos hablan de cómo mejorar desde los resultados la enseñanza, obligatoriamente tiene que haber un acto de contrición. Yo le llamo acto de contrición. Llamémosle también utilizando términos católicos, ¿no? Poco. Un momento de autorreflexión, de autoevaluación, de coevaluación, de heteroevaluación, ¿sí?, del proceso, pero no solamente de lo que el estudiante aprendió, lo que nosotros llamamos aprendizajes, yo lo llamo lo que aprende, ¿sí?, sino de todo el proceso en general, tanto desde la posición como el compañero maestro se desenvolvió, llevó, presentó, qué tan generoso fue en el momento de compartir los aprendizajes con los estudiantes y cómo a ellos les fue también en su proceso, desde la posición de ellos y de la posición de nosotros. Entonces, pasando allí, vamos a la primera pregunta frente a la situación que nos plantean, y es que ya está compartiendo, compañero, ¿no alcanzas? ¿No? No se está compartiendo. No se ve. Bueno, dice, para asegurar que la evaluación de los estudiantes sobre el tema de fracciones sea integral y eficaz, ojo, si se dan cuenta que esa pregunta ya toma uno de los 3 párrafos, ¿cierto? Y es el segundo párrafo. El docente debe. Entonces, allí nos plantea tres posibles respuestas. Como hizo el ejercicio el compañero Leighton, yo simplemente voy a reforzar un poco allí, y es, necesariamente en este tipo de preguntas, los enfoques que se dan atienden medianamente, someramente e integralmente la posible respuesta. A veces encontramos distractores. El tema de los distractores es muy poco común en las evaluaciones para nosotros, pero siempre aparecen, como el que les coloqué ayer en las preguntas que les enviaba, a excepción, no, ¿sí?, que el maestro de pronto no atiende. También atender un poco aquí cuando vayamos a dar una respuesta, y es que como la mayoría puede estar pensada y atender el interrogante, puede que sea menos general
la idea de responder puede que la idea sea más individualizada, ¿sí? Desde lo general a lo particular a lo general. Yo recomiendo siempre tratar de determinar eso e irse al descartar cuál puede estar dentro de la otra. Y cuando hallamos ese primer momento, créame que ya si son 3 preguntas nos quedarían 2 y ya ahí haríamos un proceso más sencillo. Entonces, aquí no les voy a mostrar la gráfica de la pregunta 4. Ah, no, que no estoy compartiendo, ¿no? Bueno, entonces yo voy a leer acá. Me avisan cuando esté compartiendo. El profe Ya lo estás Leighton. haciendo, Está maestro. Sí, ahí una proyección de unas diapositivas, entonces revisa si son esas. Ahí se ve una gráfica, dice pregunta 4. Listo, compañeros. Estoy en la pregunta 4. Me informan si se ve bien. No, ¿tú le enviaste ese archivo al profesor Leighton? ¿Cómo? ¿Tú le enviaste el archivo de las gráficas al profesor Leighton? Sí, claro que sí. Ah, bueno, porque es que le está proyectando es la imagen de la llamada, no de la presentación. Entonces, profe Leighton, si puedes proyectar, por favor, la gráfica que No, te es el envió documento. Es el ¿el documento que documento? te compartí en Word. No, yo no hice la diapositiva, te compartí el documento en Word completo, las 6 preguntas, cada una con el gráfico, ¿verdad? Entonces yo voy a trabajar desde ese gráfico, desde ese documento. Listo. Entonces sigo Listo, aquí. él ya está revisando, no te preocupes. Listo. Seguimos entonces. Tenemos entonces que la respuesta que los compañeros, 258 maestros respondieron la respuesta A, que equivale al 12.9%. Vamos a la respuesta A. Miren que es una cifra bastante pequeña, 258. En comparación, porque son 2050, casi 2100 compañeros que respondieron el formulario. Entonces dice, la A, diseñar y aplicar un examen escrito individual con ítems abiertos y cerrados que incluya problemas variados de fracciones. Entonces, esa respuesta A, frente a asegurar que la evaluación de los estudiantes que permita asegurar que la evaluación permita asegurar que sea integral y eficaz. Cuando hablamos de integral, entonces podríamos estar pensando que no solamente un examen escrito individual con ítems abiertos y cerrados. Cuando hablamos de ítems abiertos y cerrados, pues no se entiende uno que el ítem cerrado es una respuesta de tipo test, sí, no, marcar cualquiera, y abierta de pronto darle alguna apreciación, y eso sería valioso, sería importante, porque de pronto estaríamos poniéndole allí a que dé algunas opiniones, algunas reflexiones sobre el ejercicio, ¿sí? Y que incluya problemas variados, o sea, diversificar las situaciones. Esa es una situación, una respuesta que podría estar apuntando a responder adecuadamente. Pero yo considero que se queda en un único elemento, ¿sí? En un único elemento y de pronto no explora la integralidad, ¿sí? La integralidad y por tanto desde la integralidad que sea más eficaz el proceso. Entonces, yo sí creería que cuando nos dice que un examen cerrado escrito individual está atendiendo las individualidades, pero podría de pronto estar, por muy individual que haya sido, estaría solamente proyectado a encontrar elementos desde un test. En la pregunta B, en la respuesta B, nos plantea utilizar una variedad de métodos de evaluación. Yo creería que cuando hablamos de una variedad de métodos de evaluación, automáticamente podría estar el examen escrito con preguntas abiertas y cerradas, ¿verdad? Con problemas variados incluidos. Entonces, pareciera que la B universalizara a la A o la recogiera, ¿sí?
Y dice incluyendo proyectos grupales y autoevaluaciones. Entonces, nos plantea también que hagamos ejercicios de colectividad, ¿sí? Del aprendizaje en común, en conjunto, el aprendizaje colectivo, el aprendizaje grupal, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje compartido. Entonces es un planteamiento de vanguardia pedagógica que realmente nos ayudaría muchísimo, ¿sí? Y habla de unas autoevaluaciones. Nosotros realmente estamos convencidos de que los procesos de autoevaluación necesariamente implican un reflexionar personal, tanto del docente como del estudiante, de cómo se sintió, de cómo fue el proceso, y de allí se sacarían demasiados insumos. Entonces, la B es una respuesta a la pregunta que prácticamente nos está dando un amplio panorama para poder decir que es acertado tomarla como una opción. En la respuesta C, decimos aplicar rúbricas de evaluación de pruebas orales para evaluar el pensamiento matemático y otras habilidades cognitivas y sociales. Perfecto en el sentido que quiera evaluar el pensamiento matemático, perfecto en el sentido que quiera evaluar otras habilidades cognitivas y sociales, ¿cierto? Pero también está diciendo que aplicar rúbrica de evaluación de pruebas orales. Entonces, prácticamente está también individualizando el instrumento y la estrategia, y no la está diversificando. Aquí vemos que la respuesta a la notificación de esta alternativa dice que es la B, porque es la más variada, porque dice es la más adecuada, ya que contempla variedad de métodos evaluativos que permiten una comprensión más compleja del aprendizaje del estudiante. No solo a través de pruebas escritas, sino también a través de la colaboración y la autoevaluación, lo que está en línea con los lineamientos del decreto 1290-2009 para una evaluación integral y formativa. Esa es la explicación que nosotros encontramos del formulario. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió aquí? Que el 67.7%, aproximémoslo, el 70% de los maestros respondieron de manera acertada. De manera acertada. Y eso es importante, ¿sí? Vale destacar que algunos se fueron más por las rúbricas que por el examen escrito variado de pruebas abiertas y cerradas. Yo creería que se fueron por la rúbrica porque consideran que es un elemento de pronto más novedoso o más de pronto menos cotidiano, donde se podría recopilar más información que un examen. Pensaría yo que descartaron la A y por eso tomarían la C. Entonces, ¿qué se entiende de este ejercicio inicialmente? Bueno, que los maestros tenemos claro que la evaluación debe ser un proceso donde se aperturen y se diversifiquen las posibilidades de comprender lo que sucedió en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y eso es importante. La evaluación no debe ser un ejercicio unitario, no puede ser un ejercicio donde únicamente se ciña a cuantificar, a medir, sino que debe necesariamente involucrar muchísimos espacios y muchísimos escenarios para comprender lo que allí pasó. Miércoles, ahora sí, ¿verdad que no veo? ¿Ustedes ven ahí, compañeros? Jonita. Profe, no se mira la... Sí, se mira es el trabajo en Word. Sí, pero ustedes ven el trabajo en Word. El mío o el que está en pantalla. Ahí en pantalla hay un trabajo en Word, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Listo. Está la pregunta 4 y el análisis. Colócame la 5, por favor, que yo estoy aquí en un Word aparte porque yo no veo la pantalla, ni con las gafas. Porque estoy desde mi teléfono celular, qué pena. Y estoy aquí en pleno centro de Valledupar. Dejo de compartir.
Disculpen, no se está escuchando. Anda, yo estaba explicando aquí hace rato. Qué pena, hombre. Bueno, nuevamente me remito a la pregunta 5. Les decía que el planteamiento... ¿Me escuchan? Sí, señor. El planteamiento profe. tenía 5 elementos. Profe, ahora sí. Perdón, que el planteamiento tenía 3 elementos. Primero, planificar la evaluación. Segundo, que la evaluación sea efectiva y justa de acuerdo al currículo. Y tercero, que esos resultados de la evaluación puedan utilizarse para mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Fueron 3 situaciones que se plantearon en 3 elementos de la situación problema. En la quinta tenemos entonces, dice que después de aplicar la evaluación o después de ya aplicar la evaluación y con el propósito de mejorar la efectividad de su enseñanza, o sea, ya va muy desde el hacer del maestro, del quehacer del docente, ¿sí? No va enfocado ni siquiera al ejercicio enfocada a los estudiantes, sino a los docentes. ¿Qué debe hacer el docente? Dice, revisar los resultados de las pruebas para identificar áreas de dificultad comunes entre los estudiantes. Entonces, revisar los resultados de las pruebas necesariamente debe pasar, ¿sí? Porque de ninguna manera de ninguna otra forma podríamos enterarnos de qué fue lo que respondieron y de qué sucedió en la evaluación. Pero ese revisar los resultados debe trascender más allá de colocar chulitos o colocar cuánto equivale el porcentaje de la nota final en la prueba y colocar al final una nota. Yo creo que aquí nos están invitando más que eso es a revisar los resultados, es qué encontramos, cuál es el análisis que usted como maestro, que usted como docente, ¿sí? Y va muy relacionado con la pregunta, dice, con el propósito de mejorar su actividad pedagógica, su actividad de enseñanza, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué voy a alcanzar? ¿Cuáles son los análisis, las reflexiones, los planteamientos, las conjeturas, los elementos emergentes, las configuraciones del escenario en que se dio, en cómo se vivió y cómo se presentó y cómo se desenvolvió y se desarrolló la prueba? De allí tendríamos suficientes suministros, suficiente información como para poder nosotros replantear lo que el escenario pedagógico que inicialmente planteamos para explicar y luego para evaluar. En la pregunta B nos encontramos que nos dicen que nos invita a comparar los resultados de la evaluación con las metas de aprendizaje establecidas y ajustar las estrategias de enseñanzas. Comparar los resultados de la evaluación es importante, hacer la comparación es sin lugar a dudas valioso, ¿sí? Porque nos permitiría de una u otra manera establecer unos puntos de llegada, unos puntos de partida. Desde luego que también nos favorecería porque podríamos contrastar desde lo planificado, de lo planteado, qué tanto se logró alcanzar o no, ¿verdad? ¿Cuál sería la dificultad de la B? ¿O qué cuestionaría yo? Y es que no nos están preguntando a nosotros si respondió bien o no frente a lo planificado y frente a lo curricularmente determinado. Allí nos están preguntando es cuál es la mejor forma para que el maestro pueda hacer un análisis y una reflexión de los resultados para proyectar mejorar su enseñanza. Entonces yo creería de que la B no está apuntada a eso. No realmente permite un análisis y una retrospección profunda del quehacer del maestro. Por eso entonces yo empezaría a descartar la B. La C dice valorar los resultados de los estudiantes con los puntajes más bajos y diseñar los respectivos planes de mejoramiento. Esta C, bastante curiosa, dice valorar los resultados de los estudiantes. Valorarlo. Bueno, ahí lo deja uno pensando,
Porque valorar es un concepto muy generoso, ¿sí? Pero falta ver la interpretación que le den. Si valorar de valor, de cuánto de valía, o de valor desde los valores, desde cuánto podemos sustraer de allí. Entonces, queda uno pensando un poco, valorar los resultados de los estudiantes con los puntajes más bajos. Bueno, aquí ya nos define que los puntajes. Se direcciona únicamente a los estudiantes que les fue mal, ¿verdad? Y ajustar estrategias de enseñanza. Bueno, desde luego que plantea un buen elemento. Después de todo un proceso de análisis y de reflexión de un ejercicio de evaluación como el que se hizo allí, plantear un plan de mejora, sin lugar a dudas, debe ser. El plan de mejora creemos nosotros que debe estar dentro de ese trasegar y de ese camino que se debe recorrer en los procesos de evaluación, ¿cierto? Pero nosotros consideramos también de que la evaluación no debe estar, los planes de mejora no deben estar inicialmente o únicamente direccionados a quienes les fue mal, porque la evaluación debe profundizar los aprendizajes, ya, tanto de los estudiantes que les fue bien como a los que les fue de pronto un poquito no tan bien, por no colocar un adjetivo cuantificable, perdón. Entonces, y desde luego que tampoco invita al maestro a hacer ese ejercicio de potencializar su labor pedagógica y evaluativa. Aquí nos dicen que la respuesta correcta es la A. Lo voy leyendo. Dice que la A, dice, esta opción es correcta porque implica utilizar los resultados de la evaluación para realizar un análisis reflexivo del proceso de enseñanza-aprendizaje, identificando áreas de mejora y adaptando las estrategias pedagógicas para atender las necesidades de todos los estudiantes, lo que está en consonancia con una perspectiva de mejora continua en la enseñanza y el aprendizaje. Esa respuesta A, pues un poco habla de lo que nosotros explicamos. Creo que la reflexión que hicimos de la A es un poco más profunda, más amplia, y nos permitiría entonces determinar allí. ¿Cómo nos fue? Ojo. Mira, el compañero, ¿están viendo la gráfica de las 5? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Cómo nos fue? Ojo, curioso el dato aquí. Miren que en la primera planteábamos que era necesario diversificar, ¿verdad? Y allí nos fue muy bien, en la 4, perdón. En esta, que ya era de pronto un poco más planteada desde la evaluación, desde la reflexión y análisis para la mejora del proceso de enseñanza, miren que aquí la respuesta se enfocó más a decir que la necesidad estaba en la B, por ejemplo, y era comparar los resultados. Entonces, la mayoría respondió la B. De hecho, el 53%, 1064 compañeros maestros respondieron que las B y 600 maestros respondieron que la C. ¿Verdad? ¿Qué nos dice esto? Lo que hablábamos ayer con el compañero José Hidalgo, y le invito a Johanna, y a Leighton y a cualquiera de los que están aquí de nosotros, que ojalá nos ayudaran para que este ejercicio, a pesar de que trascienda de pronto a otro ejercicio común de estudio, porque aquí estamos en un compartir de saberes, ¿verdad? Aquí nos demarca una posición del maestro frente a cómo evalúa y cuál es su sentir y cuál es su postura filosófica de la evaluación, sin entrar a hacer conjeturas, ¿verdad? Ni a cuestionar si está bien o está mal. Pero aquí nos da una idea, y es que el maestro, cuando le hablan de comparar si los resultados se parecen o no a lo planteado en el currículo, yo creería que se está enfatizando en ver si cumplí con la meta establecida, si hay ganadores, si hay perdedores, si el proceso se dio, porque la lógica de la pedagogía planteada del currículo instrumental es que debe haber una relación entre lo que respondió el estudiante con la forma curricular. Y así lo conseguimos nosotros allí.
siendo que nos estaban preguntando más de qué nos permitiría a nosotros una oportunidad para mejorar la enseñanza. Espero de pronto no haber enredado la cosa, pero ese es mi análisis. ¿Ya? Paso a la pregunta 6. Dice, para promover la autorregulación y la responsabilidad en los estudiantes en el proceso de evaluación, el docente debe, ojo, ya nos hablan de autorregular, ¿cierto? Para promover la autorregulación y la responsabilidad en los estudiantes. O sea, que el estudiante se autorreflexione, sea responsable, se entienda su papel de estudiante, de su compromiso que tiene en cualificarse. A su responsabilidad en el proceso de evaluación, el docente debe. Ojo, aquí me fui más romántico de lo que realmente planteaba la pregunta, me excusan. Dice, autorregulación y responsabilidad en los estudiantes en el proceso de evaluación. Y yo sí quiero hacer un énfasis importante aquí, porque a mí la evaluación me apasiona muchísimo. De hecho, es el tema de mi tesis doctoral, y es el poder que tiene el docente, la dominancia que tiene el docente frente a la planificación del proceso de evaluación. ¿Sí? De hecho, la evaluación es pues, el análisis de muchos autores estudiosos de la evaluación coinciden en que la evaluación nos da de una u otra manera un ejercicio de poder y de supremacía frente a los estudiantes. Dos, que muy pocas veces, o muy raras veces, casi nulo, nosotros involucramos a los estudiantes en la planificación, que sean ellos quienes construyan los protocolos de evaluación, o los instrumentos, o las evaluaciones, o las estrategias. Son muy pocas veces quienes los vinculamos. Entonces, esta evaluación, esta pregunta va enfocada a eso. ¿A qué tanto nosotros les damos responsabilidad en el proceso de evaluación? Voy a permitirme leer la respuesta A. Dice, a orientar los criterios de evaluación de los estudiantes teniendo en cuenta la edad promedio del grupo. Sí es importante. Desde luego que es importante que los criterios de evaluación, que los criterios para evaluar a los estudiantes respondan a la edad del grupo. Desde luego que sí. Eso está concebido, ¿cierto? Porque debe ser ajustada a sus necesidades, a sus intereses, a su edad, ¿cierto? Pero responde a la autorregulación y a la responsabilidad del estudiante frente a la evaluación. Yo creería que no se acerca mucho. Vamos a la respuesta B. Involucrar a los estudiantes en el diseño de criterios de evaluación y reflexión sobre su aprendizaje. Involucrar a los estudiantes en el diseño de criterios. Ya la palabra, otra cosita que se me olvidaba. Qué pena, vamos haciendo el ejercicio poco a poco. Es muy importante tener en cuenta los verbos que inician, ¿verdad? O las frases que inician con las que inician la respuesta. Entonces, la primera es orientar. Orientar es un verbo pues muy generoso, pero en el resto del contexto en la A no nos ayuda mucho. En la B dice involucrar. Ya cuando nos está involucrando, nos está diciendo de que el estudiante necesariamente debe participar. Y dice que participe del diseño de los criterios de evaluación y reflexión sobre su propio aprendizaje. Entonces, creemos nosotros que en términos generales, la posición de la respuesta B invita a que los estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje, ¿cierto? Y planteen algunas estrategias o estén involucrados de cierta manera en la construcción de esos procesos de aprendizaje, de evaluación. Vamos con la C. Dice, dejar que los estudiantes autoevalúen su trabajo. Eso es importantísimo. Necesariamente la autoevaluación debe estar en los procesos de evaluación, pero no la autoevaluación como cuando, pues yo no sé, yo la viví así, incluso la presencié en muchos escenarios todavía actuales, contemporáneos,
donde le decimos al estudiante que se autoevalúe, se coloca de pie y dice, a mí me fue bien por esto y por esto y por esto, porque hice las tareas, porque hice no sé qué, porque llegué temprano, porque me vestía bien, porque tenía las uñas limpias, ya. Pero el estudiante nunca alcanza a hacer una reflexión, me sentí mal, no entendí esto, considero que las fracciones para mí no son importantes, o me hubiese gustado que nos hubiera explicado de otra manera. Yo creo que ese escenario de autoevaluación también tenemos que replantearlo, está muy urgente. Pues esperemos que sea yo el que estoy de pronto equivocado y que se esté dando de otra manera. La respuesta C. La C, es decir, dejar que los estudiantes autoevalúen su trabajo, fomentando un mayor grado de autonomía. Fomentando un mayor grado de autonomía. Entonces, la respuesta C, desde luego, que está muy familiarizada, ¿cierto?, a la pregunta 6 de promover la autorregulación y la responsabilidad de los estudiantes, ¿sí? Pero realmente está enfocada a que se autoevalúen, pero no los está involucrando en la definición como lo plantea la pregunta, y la pregunta es puntual: promover la autorregulación y la responsabilidad de los estudiantes en los procesos de evaluación para que ellos participen. Entonces, aquí nos dicen que la respuesta correcta es la B. Involucrar a los estudiantes en el proceso de creación de criterios de evaluación fomenta su comprensión del proceso evaluativo y promueve la autorregulación. Esto está alineado con la perspectiva de que la evaluación debe ser un proceso colaborativo en adelante. Listo. Vámonos con las respuestas, con la gráfica. Miramos entonces aquí, hay un dato curioso. Miren que la mayoría no respondió la A, ¿cierto? Ahí hubo un acierto. ¿Por qué no? Ya expliqué por qué no la A, pero aquí dijimos por qué, cómo le fue. Tenemos entonces que el 66.5% de los docentes respondieron de manera acertada, ¿verdad? Y dicen, conciben la posibilidad de involucrar a los estudiantes. Entonces, aquí de pronto desvirtúa la tesis que planteé al inicio, y es que los maestros sí lo hacemos realmente. Yo creería que podría ser un poco para la discusión ahora, pero respondieron bien. ¿Qué tanto respondimos acertadamente aquí? ¿Qué tanto lo hacemos en la práctica? Sería muy bonito conocerlo. Y la C, pues allí también la respondieron. Creíamos que la C se acercaba también un poco, y por eso de pronto la alcanzaron a responder. Yo dejo allí hasta allí el análisis. Espero de pronto haber colaborado en este ejercicio. Un fuerte abrazo para todos. Yo pues cedo el uso de la palabra. No sé, Leighton, compañero, si tienes algo más que agregar, algo que aportar al ejercicio, Joanita, o algún compañero que quiera participar, bienvenido, y hasta aquí termino. Bueno, cedo el uso de la palabra, más bien. Gracias, profe. Muy clara la explicación. Es importante tener en cuenta estos elementos de descartar, como usted lo manifiesta, que también es una metodología para poder responder las preguntas, ¿no? Que es básico e importante. Entonces, agradecer la explicación que nos hace, y que continuemos en este proceso explicativo a partir del próximo año, porque creo que estamos ya en vacaciones. Entonces, no sé si escuchamos que evaluemos escuchemos a los participantes. Hay 168 participantes. Qué pena, hay como retorno del audio. Leighton, ¿tienes interferencia? Tienes dos dispositivos abiertos. Ahora hago yo. Bueno, entonces los invitamos, compañeros, a que nos dé sus reflexiones, que nos compartan. Puede ser verbalmente, una opinión, una frase, o si quieren hablar un poco de las preguntas. Pero a nosotros sí nos interesa que ir evaluando, recogiendo de ustedes sus apreciaciones, sus sentidos y sus valoraciones
Pero este ejercicio que estamos trayendo muy generoso, y pero con mucha responsabilidad.